Nosotros seguimos, hemos invitado en esta mañana al viceministro de Planificación, don Jaime Durán, a quien agradezco mucho por estar acá con nosotros. No crecimos a más del 4.5%, no habrá segundo aguinaldo. ¿Cuáles son los factores que hacen que el país hubiera crecido al 3.94%? ¿Qué elementos han identificado ustedes? Muy buenos días a la gentil audiencia de la red Unitel. Evidentemente el dato que se ha presentado el día de ayer muestra que entre el periodo de julio de 2016 y junio de 2017, la economía ha crecido en un 3.94%. Esto, naturalmente, en pleno cumplimiento al Decreto Supremo 1802, que establece el segundo aguinaldo, no permite pagar este año, ¿no? Ahora, ¿cuáles han sido los factores que hemos tenido en el crecimiento y que han incidido en esta expansión de la economía? Por un lado, debemos resaltar que la demanda interna ha mantenido su dinamismo. Por ejemplo, sectores como industria y agropecuaria han crecido al 6,3%, transporte y comunicaciones al 5,8%. Sin embargo, hemos mantenido el problema que teníamos con el sector hidrocarburos, que tiene una tasa de crecimiento negativa de menos 5,8%. Esto se explica fundamentalmente por el descenso de la demanda de gas del Brasil. No debemos olvidar que en los meses de enero, febrero, incluso junio, hemos tenido un promedio de demanda de gas del Brasil de 15 millones de metros cúbicos, cuando normalmente estaba nominando alrededor de los 28 millones de metros cúbicos. Esto quiere decir que Brasil nos está comprando menos gas. Así es. Y eso ha incidido directamente en el crecimiento. Pero también el tema de la sequía. ¿Cuál ha sido el impacto de la sequía en el crecimiento? Bueno, en realidad lo que hemos tenido es básicamente los efectos que hemos ido arrastrando del año pasado en términos de los efectos del cambio climático, aunque un aspecto que debemos resaltar es que el sector agropecuario se ha ido recuperando paulatinamente, ¿no? Entonces, básicamente son esos dos efectos los que han incidido sobre la tasa de crecimiento. 3.94% se inscribe en qué nivel de crecimiento en el continente. ¿Cómo está creciendo el país con referencia, por ejemplo, al Perú o a otros países que siempre tienen un margen positivo? Bueno, en realidad la medida que nosotros utilizamos para el cálculo del segundo aguinaldo es una medida, reitero, que parte del segundo semestre del año pasado y contabiliza el primer semestre. Ahora bien, esa es una medida de orden práctico, ¿no? Porque en realidad, en general, los economistas medimos el crecimiento en forma anual. Entonces, ese crecimiento en forma anual es el que más o menos nos permite compararnos con los países de la región. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos, o en el último informe, por ejemplo, solo para agarrar un organismo internacional, que es el Fondo Monetario Internacional, que en octubre de 2017 ha sacado sus previsiones para este año, ¿no? Ahí Bolivia está creciendo, tiene la mayor tasa de crecimiento en Sudamérica, 4,2%, le sigue Paraguay con un 3,9%, Perú queda con el 2,7%, Colombia con el 1,7%. En general, lo que se ve y se avisora, por ejemplo, es que América del Sur este año crecería solo al 0,6%. Es decir, este dato que en realidad se tiene que complementar con el comportamiento del último semestre, nos estaría situando como la economía de mejor desempeño este año. En los últimos años ha habido una desaceleración de la economía. Se han ido marcando niveles más bajos cada año que ha pasado, desde el 2014 hasta ahora. Bueno, que hay que entender conceptualmente el tema de la desaceleración, ¿no? Porque hemos escuchado algunos comentarios en este sentido, ¿no? Sin embargo, acá nosotros hemos traído un gráfico que nos muestra precisamente esta situación, ¿no? Veamos, al primer trimestre nosotros habíamos reportado que nuestra tasa de crecimiento es del 3.34%. En el segundo trimestre nuestra tasa llega a 3,58%, ¿no es cierto? Entonces, ahí incluso utilizando los argumentos de nuestros críticos, lo que más bien se está viendo es un proceso de aceleración de la economía, ¿no? ¿Por qué nosotros consideramos que esta lectura debe ser completa, ¿no? Porque lo que ocurre es que el comportamiento
de América Latina, en realidad, en los últimos años, ha estado fuertemente marcado por el comportamiento de la demanda externa. En este caso, por ejemplo, de los precios internacionales de las materias primas. El año pasado, por ejemplo, y esto es importante resaltarlo, América del Sur decrece en una tasa de 2%. En cuestión del país, usted dice, hay aceleración, pero crecemos menos. ¿Cómo es eso? ¿No es un contrasentido? En manera alguna. Lo que ocurre es que debemos comparar, por un lado, el tema de la demanda interna y segundo, cuál es el comportamiento trimestral de la economía. Viceministro, ¿cuál es el impacto de la inversión pública en este crecimiento? Es alto. Es alto porque no debemos olvidar que la inversión pública es más o menos el triple de la inversión privada. Para este año tenemos programado, solo como sector público, alrededor de 6.000 millones de dólares, eso triplica la inversión privada, y en ese sentido, junto con la redistribución del ingreso, son los factores que explican el crecimiento económico. Cuando tenemos una inversión pública que no ha alcanzado el 38, el 39% de la inversión, el punto está... ahí la responsabilidad también es del gobierno por el tema de la ejecución presupuestaria. Sí, pero hay que entender la dinámica, ¿no? No debemos olvidar que la inversión pública, y esto es en todos los países, ¿no?, tiene un ciclo. El primer semestre, generalmente, las entidades están armando las carpetas, están haciendo los procesos de licitación. Eso ocurre todos los años. Es en el segundo semestre cuando se acelera la ejecución de la inversión pública. Por lo tanto, lo que debemos esperar es que en el segundo semestre se acelere la inversión pública y por eso también nosotros estamos confiados de que la tasa de crecimiento va a aumentar. Estamos al 38. ¿A cuánto vamos a llegar a fin de año? Según las proyecciones que hemos realizado, podemos superar el 78%. 40 en 2 meses. Bueno, en realidad estamos un poco más a estas alturas, ¿no? Entonces, en realidad nosotros estamos confiados y precisamente el último gabinete ampliado que hemos realizado ha estado dirigido a que todas las instituciones mejoremos nuestros mecanismos de ejecución y estamos seguros que vamos a tener éxito. Muy bien, viceministro de Planificación, don Jaime Durán, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Seguimos en la revista.